Buenas tardes a todas y a todos, a todes. Vamos a dar comienzo a esta tercera jornada de un espacio de formación, de educación rural que fuimos pensando entre varias compañeras que nos queda ese gustito a deuda de los encuentros corporales, físicos, en presencia, y no obstante propusimos pensar juntes, en un lugar más acotado como es el Zoom, pero hoy les decía, desde el martes hasta hoy, la propuesta de continuidad y el eje es una escuela que en el contexto de ruralidad sigue siendo parte de un sistema educativo, es parte de un sistema educativo común, donde ciertas complejidades le otorgan especificidad. Me refiero a lo que ayer charlábamos de la mirada intercultural, el trabajo con el pueblo nación mapuche, el trabajo en nuestras aulas y con nuestras compañeras, y hoy nos toca una parte esencial de nuestro trabajo como educadores, que es un campo sustantivamente político y en general se pretende despolitizar, porque es el aula. Hoy vamos a trabajar, a pensar juntas, juntos, juntes con Janina Cid, nuestras compañeras Janina y nuestra compañera Fernanda Rube, dos profesoras del Instituto de Formación Docente número 3, en el caso de Fernanda también trabaja en el Instituto de Formación Docente número 8 de Junín. Janina es profesora de didáctica de las ciencias sociales 1 y 2 en nuestro profesorado, y Fernanda está trabajando en las áreas de práctica y en problemáticas educativas. Por lo tanto, bueno, las dos han pensado una forma de aproximar en muy poquito tiempo, que es esta jornada de hoy, algunas experiencias de aula. El aula, como decíamos recién, un territorio donde se disputa un campo político que nos interesa particularmente porque es la lucha por el saber, es la distribución del saber. Acá lo que vamos a poner en juego, además de lo que vinimos conversando martes y miércoles, es ese conocimiento que se construye, que se transmite, que se vive, que se experimenta, que se profundiza a partir de un proyecto de enseñanza que es nuestra propuesta como enseñantes. Así que les dejo con Janina y Fernanda, y voy tomando nota para después recuperar algunos de sus comentarios. Bueno, voy a empezar yo. Estoy intentando... vamos a ver. Otra vez. Ahora sí. Bueno, el Zoom no sería lo mío. Lo que voy a empezar ahora a hacer es a contarles un poquito nuestra experiencia. Primero los quiero saludar a todos, a todas y a todes. El lenguaje inclusivo es un esfuerzo para mí, pero bueno, disculpen si por ahí no lo llevo adelante durante toda la charla. Nosotras con mi compañera Fernanda empezamos a preocuparnos mucho por el aula, porque compartimos un espacio que era el espacio de residencia de tercer año, donde nuestras alumnas tenían que estar en aula practicando desde todas las áreas del conocimiento, en todos los ciclos de la escuela primaria, y compartimos especialmente todo un segundo cuatrimestre con el primer ciclo. Y esto que vamos a contarles ahora surge desde ahí, desde ese momento, y tiene que ver con lo que nosotras fuimos descubriendo a medida que nuestras estudiantes estaban en las aulas de primaria, y con un montón de inquietudes que ya teníamos desde antes, pero yo estaba escuchando todo lo que hablaron ayer, y me parece importante contarles cómo surge esto. Nosotras este año, desde el área de extensión del instituto, estábamos pensando en hacer una especie de encuentro de ciencias sociales, pero para trabajar no solo la didáctica, sino también todo lo que tiene que ver con las prácticas de lenguaje. Porque
coincidimos en que esas dos cuestiones tienen que ir de la mano. Entonces, nuestro trabajo, ¿cómo se originó? Se originó en el compartir, en el hacer, en estar preocupadas por las mismas cosas, también por querer pensar para este año un proyecto donde todas esas preocupaciones empezaran a resolverse de alguna manera, no porque las fuéramos a resolver nosotras, sino que, como dice Estela, el aula es un lugar que a todos nos tiene que preocupar, y a nosotras nos preocupa mucho, y nos preocupa como profes de un IFD, nos preocupa por nuestras estudiantes, por las maestras, por los niñes que vemos, y también porque somos madres, y porque, como decían en algunos de los encuentros, una escuela de la abundancia es una escuela donde la calidad de lo que se enseña sea la mejor que podamos brindar. Entonces, desde ese lugar es que empezamos a pensar un proyecto que acá le pusimos de nombre al encuentro Recursos para la enseñanza de las ciencias sociales prácticas del lenguaje en plurigrado. En verdad, vamos a compartir con ustedes fragmentitos de lo que nosotras estamos pensando, porque todo este año de la pandemia nos obligó o nos sirvió de alguna manera para empezar a reflexionar sobre muchas cosas que cuando estás en la práctica por ahí estás muy apurado, resolviendo cuestiones, y ese tiempo de reflexión por ahí te falta. Bueno, este año ese tiempo de reflexión lo pudimos tener de otra manera, y nos sentamos a escribir y nos sentamos a pensar. Una de las primeras cosas que nos habíamos propuesto era algo para el aula. Nosotras queremos cuestiones que sean o que sirvan para el aula. Por eso empezamos a trabajar con una secuencia, porque pensamos que una secuencia es lo que permite dar cuenta de un proceso, es lo que nos permite compartir con otras áreas, es lo que nos permite ver las continuidades, lo que tenemos que reacomodar, cómo articular mejor nuestro trabajo. Empezamos a tratar de buscar qué se necesita para una secuencia. Ustedes van a ver que vamos a trabajar con recursos. Esos recursos también los elaboramos nosotras. Veíamos que para el primer ciclo, por ejemplo, en ciencias sociales, muchos de esos recursos no están. Entonces empezamos a ver cómo resolver eso. Janina, perdón, sí. Ahí Fernanda se tiene que mutear porque suena doble. Sí, Perdón. ahí va. ¿Listo? Ahí ya se muteó mi compañera. Ahora podemos seguir. Bueno, y entonces cuando había que hacer los recursos nos pusimos a pensar qué recursos hacemos y sobre qué. Y empezamos a trabajar con Neuquén. Y eso también fue re interesante. Para las ciencias sociales, ¿por qué? Porque Neuquén es un tema que se aborda generalmente en el 4º grado. En el primer ciclo, los temas que se trabajan no se trabajan con un eje que los una o con una trama que los una. Es como que se ve familia, se ve el barrio, se ven las instituciones, se ven cuestiones aisladas. Una de las cosas que nosotras queríamos era proponer una trama donde todos esos temas se pudieran trabajar en el mismo problema, porque es una de las cuestiones que muchos didactistas proponen. Entonces empezamos a trabajar con Neuquén, pero Neuquén en la época territoriana. Imagínense en cuántos materiales hay de Neuquén en la época territoriana para primer ciclo. Empezamos a laburar desde ese lugar porque era interesante y porque después cuando los chicos pasan al 2º ciclo ya tienen, ¿no?, un bagaje para poder comenzar con lo que tienen que ver en sociales. También porque nos parecía re importante ver cómo se fue formando nuestro país, si se quiere, pero no desde Buenos Aires, sino desde un territorio nacional, y ahí la mirada es otra. Así que un poco estas fueron nuestras inquietudes, y ahora ustedes van a ver algunas cuestiones muy chiquititas de las que estamos todavía pensando, porque para nosotros este trabajo recién está comenzando. Ahora los dejo con Fer. Bueno, hola a todos y todas. Por ahí retomando un poco lo que decía Yani, de por qué pensar la enseñanza en términos de un proyecto o secuencia didáctica, por ahí yo me especializo un poco más en lo que tiene que ver con la alfabetización, y más que la alfabetización, empezar a hablar de prácticas del lenguaje me parece
toda una resignificación de nuestro objeto de enseñanza, ¿no? Con esto de poder pensar desde dónde estamos hablando y qué le estamos proponiendo aprender a los niños y niñas. Por un lado, en términos de lo que son las prácticas del lenguaje, el trabajar con secuencias y proyectos nos permite, por un lado, suspender a veces el desfile de contenidos que a veces transitan por las aulas, ¿no? Instalarse durante un tiempo en un objeto de estudio, como puede ser Neuquén en este caso, y cómo las prácticas del lenguaje están al servicio de la adquisición de ese conocimiento. En términos de lo que es el primer ciclo, es como fundamental trabajar desde secuencias y proyectos, ya que esto permite a los niños y niñas anticipar algo del contenido, de lo que se van a encontrar, instalarse durante un tiempo en ese contenido, y esto en algún punto genera como mejores condiciones para aprender a leer y escribir. Y si pensamos en términos de prácticas del lenguaje, hablamos de una resignificación de nuestro objeto de enseñanza. Y ya no estamos pensando desde un primer grado en enseñar las letras y sus combinaciones, sino que estamos pensando en cómo la lectura y la escritura están al servicio de propósitos, ¿sí? A propósitos de para qué uno lee, para qué uno escribe, y esto, y cómo se escribe en función de esos contextos. En este caso, en el contexto de aprender un contenido específico. Tenemos otros contextos, como puede ser el literario, y bueno, y diversas prácticas. En el contexto de las prácticas de leer y escribir para aprender un tema, va a ser a medida que vamos leyendo y escribiendo sobre ese tema, que vamos a ir aprendiendo nuestro objeto. ¿Sí? En algún punto, y acá por ahí me voy a adelantar un poquito, se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo. Hay una frase que para mí sintetiza bastante qué significa aprender leyendo y escribir escribiendo. La voy a leer. Dice, es necesario levantar la barrera que ha separado el periodo dedicado a la alfabetización inicial del periodo posterior a la adquisición del sistema de escritura. Es necesario que los niños, mientras están esforzándose por desentrañar la naturaleza del sistema alfabético, tengan también oportunidades para operar como lectores y productores de texto. Es necesario ofrecer a todos los niños entornos que les permitan familiarizarse con los diversos escritos sociales y promueva una interacción continua con lectores y escritores experimentados. Y acá podemos retomar algunas de las ideas que por ahí nos trajo el Rafa, cuando decía, bueno, cómo el constructivismo vino a instalar una forma nueva de pensar qué estamos enseñando. Esto nos invita y nos interpela en términos de las prácticas, ¿no? Como desde un primer grado les estamos proponiendo leer y escribir y pensar para qué nos sirve la lectura, para qué nos sirve la escritura, y no esto luego de que aprendieron lo que en algunos lugares interpretan como un código, ¿sí? Entonces, en la propuesta que nosotras vamos a hacer en la secuencia, buscamos por un lado fortalecer fuertemente el acceso a ese conocimiento disciplinar, que son las ciencias sociales, y a su vez recortar escenas específicas que nos permitan reflexionar acerca del sistema de escritura que tanto nos conmueve, nos preocupa, y que está muy bien que así sea, no digo que no, pero son situaciones que se van a dar en simultáneo y de manera en paralelo, digamos. ¿Sí? Bueno, ahora que ya más o menos nos conocen a las dos, muteate porque no se me mutea la Fer, ¿sí? Bueno, ahora voy a empezar a contarles un poquito qué cosas son las concretas, las que trabajamos. Y yo vi ayer que había muchas estudiantes y algunas que ya son maestras que me conocen por lo menos a mí y van a decir, esta persona siempre está hablando de lo mismo.
Y es que sí, es que yo voy a seguir hablando de lo mismo, porque en verdad creo que si estas cuestiones que ustedes ya están leyendo ahora en la filmina, todos las compartiéramos, todos las supiéramos y todos tratáramos de llevarlas adelante, yo no tendría trabajo. Y es así que me siguen pareciendo súper importantes. Y está bueno que nosotros ahora empecemos a reflexionar un poco sobre eso, con esto que planteaba Fer, de tener el aula en la cabeza cuando hablamos de esto. Y acá empezamos un poquito a ver con qué pregunta yo pienso el primer ciclo. Una de las cosas que sostienen muchos didactistas de las ciencias sociales o en muchos documentos curriculares es que para los niños la sociedad es un producto ahistórico, es un producto natural. Es como que las cosas son así y vienen dadas, como que la sociedad no es una construcción humana. Y nosotros cuando empezamos a dar clase no reparamos en eso. Empezamos a hablar sin tener en cuenta que para los chicos las cosas son como ellos las vieron y como ellos las conocen. Entonces, ahí empezamos a tener la primera cuestión para estar atentos en el primer ciclo. Y empezar a ver cómo tengo que trabajar yo desde las ciencias sociales para desandar un poco esa idea. Y ahí es que siempre me voy a parar en estas cuestiones que para mí son centrales y que son el objeto de estudio que tienen las ciencias sociales, que es la realidad social, y todas las características de ese complejo objeto de estudio que me incluye a mí, que soy maestra que está enseñando, a mí que soy historiadora, a mí que soy geógrafo, arqueólogo, sociólogo. O sea, ese objeto me está interpelando a mí, y es un objeto muy complejo de analizar, ¿no? Porque tengo que ver que es múltiple, que tiene distintas características ese objeto, es muy complejo. Y me incluye, cosa también difícil. Después también tengo que ver cuáles son los conceptos estructurantes, que si nosotros leemos nuestro diseño curricular, aparecen, están todo el tiempo, que son el espacio, el tiempo y los actores sociales. ¿Qué hago yo en mi propuesta con estas cuestiones que son centrales para poder trabajar en sociales? ¿Qué hago? ¿Cómo trabajo la espacialidad, la temporalidad? ¿Cómo trabajo con los actores sociales? Después los principios explicativos, que son básicos, que son la contextualización, las escalas de análisis que puedo analizar o tener en cuenta tanto las escalas de análisis espaciales como las temporales, las múltiples causas que tienen todo lo que ocurre y las múltiples perspectivas. Desde qué lugar vos estás mirando las cosas son las que van a dar el resultado de la idea que vos tenés a veces de las cuestiones, ¿no? Y estos principios explicativos son los que van enmarcando mi trabajo con los conceptos estructurantes y los que van permitiendo que los chicos se acerquen a ese objeto de estudio complejo y en toda su complejidad. Un objeto de estudio que nunca vamos a entender, que nunca vamos a abarcar, imposible hacer eso. Siempre vamos a un fragmentito de ese objeto de estudio. ¿Qué le voy a sumar a esto en la propuesta que estamos pensando con Fer? El tema de la narrativa. En primer ciclo, eso fue fundamental para mí. Entender qué es la narrativa, la trama que puede darle sentido a las distintas situaciones de enseñanza que nosotros vamos a abordar. La narrativa, la narración, algo que los niños disfrutan, por ejemplo, en la literatura. ¿Por qué no puedo yo usarlo en mi área? ¿Por qué no puedo trabajar en sociales con la narrativa? ¿Qué cosas que me posibilita? Después, otra cuestión son los saberes previos de los niños, que ayer hablaba Ale sobre esto y yo me quedé pensando cuando él hablaba de qué traen los niños al aula, ya sea en una escuela rural, en una escuela urbana, de lo que ustedes quieran, pero los niños no vienen a la escuela sin saber nada. Los niños vienen con un mundo a la escuela. Y ese es el mundo que ellos usan para entender todo lo que nosotros tratamos de enseñar, es el mundo de ellos el que usan para conocer. Muchas veces es en el aula donde algunas de esas ideas son puestas en tensión. Y donde empezamos a ver cómo construir este conocimiento, ¿no es cierto? La escuela es el lugar distinto a la casa, es el primer entorno donde vos te encontrás con otra socialización que no es la primaria, ¿no? La de tu familia. Otra cuestión que vamos a sumar es el de las preguntas problematizadoras. Porque si hay una buena pregunta problematizadora, todo lo anterior vos lo podés activar, y todo lo anterior empieza a tener
mucho sentido. Entonces, piensen ustedes, con todas estas cuestiones en la cabeza, es que nosotras empezamos este año a charlar sobre cómo hacer secuencias didácticas en ciencias sociales para el primer ciclo, teniendo en mente todo el tiempo incluir las prácticas de lectura y escritura, porque son las que posibilitan la enseñanza de las ciencias sociales. Eso es como algo súper importante para nosotros. En esta filmina tienen una partecita de lo que fue, bueno, nuestro proyecto, que se basa en un trabajo de unas profes de la Universidad del Comahue, que hablaron sobre historia de Neuquén. Bueno, de ese trabajo sobre historia de Neuquén tomamos un capítulo, ese capítulo es el que nos ayudó para poder enmarcar todo nuestro proyecto desde el contenido, si se quiere, porque para poder hacer las cosas como les debe pasar a ustedes, tenemos que aprender el contenido. Sin saber el contenido es muy difícil generar lo que necesitas para trabajar o explicar algo. Empezamos a trabajar con el territorio de Neuquén, algo de lo cual no encontrábamos, no había nada. Entonces ese también era un desafío y a la vez eso nos gustaba mucho. Fíjense que trabajamos con tópicos generativos, porque el tópico generativo es el que nos permite, el disparador que nos permitió pensar para elaborar los recursos. El tópico es el territorio de Neuquén, que Neuquén fue territorio entre 1884 y 1955. Después nos pusimos algunas metas de comprensión, que son los hilos que nos iban guiando, y después fíjense en que ya empezamos a trabajar con metas de comprensión por ciclos y por grados. Partiendo del mismo problema, nosotras empezamos a ver qué cosas de ese problema podíamos trabajar en un ciclo, en cada grado de ese ciclo, en el que seguía, en el otro, y hasta llegamos a pensar el secundario, para que ustedes vean lo potente que es esto. O sea que si uno piensa en un plurigrado, y uno está viendo que tiene niños que no son solamente del primer ciclo, que tal vez haya alguno del segundo ciclo, ¿cuántas cosas puede pensar desde un mismo problema? Y algo que nos recontra preocupaba era el diseño, y ver que si yo tengo en un aula niños de quinto, niños de segundo grado, yo tengo que ver, el de quinto tiene que ver lo de quinto y el de segundo tiene que ver lo de segundo, nos decíamos nosotras. ¿Cómo puedo hacer para que eso ocurra con un mismo problema? ¿Sí? Acá sigue Fer. Bien. Entonces, digamos, con lo que nosotras estamos presentando acá, si bien es un recorte, no es toda la secuencia, queríamos por ahí compartir cuáles eran las decisiones y criterios didácticos que habíamos puesto en uso. Digamos, eso es lo que hace a nuestro saber específico como docentes, ¿no? Por ahí esto no intenta hacer la propuesta ejemplar, pero sí por ahí explicitar cuáles son esos criterios didácticos que vamos tomando, y que nosotras nos preguntábamos qué cosas no tienen que faltar en una secuencia. Si bien ahora van a ver que hay muchas propuestas para un solo texto, ¿sí? La idea es que esto sirva como un menú de ofertas o un abanico de opciones, pero sí o sí hay algunas decisiones didácticas que hay que ir tomando. Una de esas decisiones tenía que ver con la modalidad organizativa, ¿sí? No es lo mismo una actividad habitual que una secuencia, un proyecto, como ya lo vimos por ahí al inicio, y que justificábamos por qué nos parábamos desde la idea de secuencia. Luego la definición del tópico que presentó Yani. Sostener los propósitos de lectura y escritura a lo largo de todo el trabajo, ¿no? Esto es sostener para qué estamos leyendo esto, sabiendo que las formas en las que leemos y lo que escribimos va a cambiar en función de ese propósito. No es lo mismo, en términos de prácticas de lectura y escritura, lo que yo hago cuando tengo que estudiar un tema, a que cuando estoy simplemente haciendo una lectura exploratoria porque hay un tema que me generó interés, o cuando leo literatura, o cuando leo el diario. Cada uno de esos propósitos de lectura y escritura son los que nos van a orientar en nuestro hacer con esos textos y esas escrituras, ¿no?
Luego, como estamos hablando de un primer ciclo, y también en segundo y tercer ciclo, deben estar presentes las situaciones didácticas fundamentales, que luego de lectura y escritura vamos a desarrollar un poquito más. Otra de las cuestiones que decíamos no nos puede faltar en una secuencia de este tipo es trabajar con distintas fuentes de información. Y aquí se nos abre un abanico de opciones y posibilidades. No solo trabajo con textos, sino también con imágenes, con líneas de tiempo. Ya ni no le gusta que le diga línea de tiempo, me dice ejes temporales. Ya va a explicar por qué. Y poner en diálogo esas diversas fuentes de información, que es una práctica que quienes estudiamos hacemos mucho, ¿no? Y bueno, la idea es poder instalar estas prácticas desde un inicio de la alfabetización, es decir, desde un inicio de la escolarización. Otra cuestión que no nos puede faltar es la construcción de un ambiente alfabetizador. Vamos a explicitar luego cómo se iría construyendo este ambiente alfabetizador y qué implica pensarlo en términos de ambiente alfabetizador. Y luego pensar dentro de esas situaciones didácticas los diversos criterios de agrupamiento que podemos realizar con los niños en función de propósitos específicos. Si quiero que escriban por sí mismos, porque quiero ver cómo están pensando la escritura y cómo están logrando conceptualizar, voy a proponer una escena. Si quiero que podamos recopilar o recuperar todo lo aprendido hasta el momento y que algunos niños le puedan dictar a otro, voy a proponer otra escena. Eso va a variar, esos diversos criterios de agrupamiento van a variar en función de qué quiero que aparezca o qué quiero ver también. Entonces, si pensamos que nuestro gran propósito educativo en la enseñanza de la lectura y la escritura es incorporar a los niños en la comunidad de lectores y escritores y formarlos como ciudadanos de la cultura escrita, es todo un posicionamiento político-pedagógico también, ¿no? Esto que decía Estela, la didáctica es fuertemente política, ¿sí? No es lo mismo enseñar las letras que formarlos en la cultura escrita. Tenemos, pensando en un contexto, un grupo, ¿sí? Una variedad de conocimientos en torno al contenido disciplinar. Como decía Yani, los niños no llegan a la escuela como una tabula rasa, como se suele decir, sino que vienen con un montón de experiencias y conocimientos. Ahí va a estar el desafío del docente en ver cómo se acerca a esos conocimientos y los tracciona también, porque ahí está la enseñanza. Tenemos diversidad también de experiencias en torno a la lectura y la escritura, y variedad de conocimientos acerca del sistema de escritura. Entonces, con eso, ¿cómo hacemos para proponer situaciones de lectura y escritura aun cuando los niños no leen ni escriben convencionalmente? Que es una de las preguntas que, como decíamos antes, nos inquieta un montón y nos preocupa un montón, ¿no? Cuando vemos que los niños no van avanzando. Entonces, hay 4 situaciones didácticas fundamentales en términos de lo que son la lectura y la escritura. A lo largo de toda la escuela, porque pareciera ser que una vez que los niños ya pueden leer con autonomía o pueden escribir de manera completa, pareciera ser que el docente se corre de su lugar de escritor o de lector. La idea es que estas 4 situaciones didácticas fundamentales puedan estar a lo largo de toda la escuela y que puedan estar a lo largo de toda la semana. Y esto es importante como criterio para pensar en términos de que no nos puede suceder que el maestro haya propuesto a lo largo de toda la semana situaciones de lectura en las que solo leyó él, ¿no? Este criterio de la alternancia es fundamental, porque necesitamos que los niños interactúen ellos por sí mismos con los textos. Cada una de estas situaciones didácticas fundamentales apunta a un propósito específico. Si hablamos de lectura a través del docente, estamos propiciando que los niños participen activamente en la construcción del significado de esos textos, aun cuando no lo pueden hacer por sí mismos. Y esto lo hacemos desde el nivel inicial, no es algo novedoso. Es la forma en la que los niños, en el caso de las ciencias sociales, que estamos trabajando hoy concretamente,
van a acceder al contenido referencial. Luego, las situaciones de escritura a través del docente, ahí lo que hacemos es posicionar a los niños en tanto productores de texto, aún, reitero, cuando no lo hacen de manera convencional, ¿sí? O sea, aún cuando por ellos mismos no logran hacerlo de manera convencional, de todas maneras los colocamos en esa posición. Es el docente el que presta la mano para escribir y los niños producen texto. Las situaciones de lectura por sí mismos, ahí sí son las situaciones en las que los niños interactúan directamente con el sistema de escritura. Y aquí hay que tomar varias decisiones didácticas acerca de cómo, porque algo que siempre desde nuestra concepción de lectura intentamos cuidar es no dejar a los niños solos con las letras, porque es el momento en el que caemos en la decodificación, ¿no? Los niños sonorizan textos, pero no están entendiendo qué significan esos textos. Entonces, la idea es cuidar mucho esa situación didáctica, y vamos a ver algún ejemplo, para que puedan los niños anticipar qué puede decir ese texto y ir corroborando a medida que lo leen. Y finalmente, las situaciones de escritura por sí mismo, en las que los niños escriben de acuerdo a sus hipótesis de escritura y se enfrentan con los problemas que la escritura presenta. Es decir, yo tengo que escribir Neuquén, tengo que escribir Zapala, tengo que escribir tren. Bueno, ¿cómo empieza? ¿Con qué empieza? Digamos, las tres preguntas fundamentales es ¿qué letras, cuáles y en qué orden poner para que diga lo que yo quiero que diga? Estas son las escenas donde los niños escriben de acuerdo a su hipótesis de escritura, ¿sí? Ya pasamos a la siguiente. Bueno, ahora les vamos a empezar a compartir un poco lo que estamos haciendo. Ustedes siempre se tienen que acordar, con toda la humildad del universo, se los decimos, que esto que compartimos está en construcción, y que nos está llevando su trabajo, que nos gusta mucho hacer. Así que les vamos a compartir lo que estamos haciendo. La primera cuestión es ver qué recursos preparamos. Armamos un fichero de relatos, que acá les voy a contar un poquito cómo fue construido. De ese fichero de relatos nosotros solo vamos a trabajar un relato, y ustedes van a ver todo lo que estuvimos pensando alrededor de ese solo relato. Después también otra cosa que no les vamos a poder mostrar ahora son los ejes temporales, y también tenemos una colección importante de imágenes que son en su mayoría fotos y mapas. Todos fotos y mapas que tienen que ver con la historia de Zapala, porque nosotros tomamos a Zapala en la época del territorio, porque en realidad Zapala fue, como dice Silvio Winterbaum en alguno de sus textos, un nudo de caminos. Zapala fue lo que conectó todo lo que es la zona de Neuquén con la zona de la cordillera y con Chile. Entonces nosotros decidimos tomar a Zapala en la época territoriana por eso. Y van a ver cómo empezamos a hacer ese fichero. Primero había una pregunta, preguntas problematizadoras que nos guiaron para poderlo construir. ¿Cómo se hicieron, nacen, se formaron los pueblos y las ciudades de Neuquén? ¿Qué tienen que ver las familias con la formación de los pueblos y las ciudades? Esas preguntas son las que nos sirvieron para armar nuestros relatos, para buscar y construir los relatos. El fichero tiene 8 relatos, y todos esos relatos hablan o tienen a Zapala como protagonista, ¿no? Y lo que ahí ocurría. Y ese fichero nos sirve para hablar de diferentes temas que nuestro diseño curricular dice que uno debería abordar en el primer ciclo. Pero todos tienen esta trama común, que es ver a Zapala en la época del territorio. Voy a leer el relato número 5, que no tiene título, y ya van a ver por qué, y vamos a empezar a trabajar con el relato número 5. Dice así: en Zapala y en los lugares vecinos, la gente se dedicaba a la ganadería. Allí había grandes estancias que comercializaban su ganado con Bahía Blanca y otros lugares de Buenos Aires. También
se vendía ganado a Chile. Zapala, con su ferrocarril, se convirtió en un lugar muy importante para el comercio, porque iban y venían distintos productos derivados de la ganadería, como lanas, cueros y pelos. También circulaban otros productos que se necesitaban por la zona, como azúcar, yerba, telas, herramientas y muchas otras mercancías. Los habitantes de Zapala comenzaron a necesitar panaderías, talleres mecánicos, corralones, aserraderos, carpinterías, carnicerías, galpones o lugares lo suficientemente grandes para guardar y después vender todo lo que iba y venía. Así fue que mucha gente comenzó a organizar empresas familiares dedicadas a vender y comprar todo lo que se estaba necesitando. Bueno, ya se pueden dar cuenta que es un relato que es potente. Y ustedes dirán, estas chicas están locas, ¿qué van a hacer en el primer siglo con ese relato? Bueno, ahora ustedes van a ver lo que nosotros pensamos. Estas situaciones que Fer les contaba hace un ratito son las que tratamos de poner en práctica, ¿no es cierto? Van a ver que mucho de lo que yo dije y lo que dijo Fer está acá, está en el hacer, como diríamos, ¿no? En nuestra escena de aula. Ustedes imaginen que estamos pensando en un aula. Y la primera pregunta es, bueno, la maestra les lee el relato número 5, pero ¿cómo trabaja con esa lectura la maestra? Y entonces acá empezamos a ver qué pregunta problematizadora es la que nos va a guiar. Yo termino de leer y empiezo a preguntar a los niños, ¿por qué les parece que el ferrocarril era importante? Acá pasan cosas, porque yo tengo que pensar, ¿qué idea de ferrocarril es la que tienen los chicos? Por ejemplo, ahí decidimos usar la palabra ferrocarril y no la palabra tren, porque nosotros empezamos con algo complejo, uy, hay que pensar qué es un ferrocarril, ¿no? Para llegar a decir, bueno, es lo mismo un ferrocarril que un tren. ¿Qué idea tienen los chicos de lo que es un ferrocarril? Y ahí empezar a tomar notas. Nosotras con Fernando una de las cosas que pensábamos es qué importante es tener afiches donde tomamos notas, o si vamos a hacer una secuencia como esto, qué importante sería tener un cuaderno de ciencias sociales, donde todo pudiera estar ahí, ¿no? Esta toma de notas que las va a hacer el docente a partir de lo que los chicos les digan, es muy importante para lo que va a venir después. Y también ver que si los chicos tienen idea de lo importante que es que el ferrocarril haya llegado a ese lugar. Todo esto a partir de lo que estuvimos compartiendo en el texto, ¿no? Y lo que ellos piensan. Una vez que indagamos sobre todo esto, empezamos a ir al texto de nuevo. ¿Para qué tengo que ir de nuevo al texto? ¿Por qué tengo que volver al texto? Porque tengo que buscar si lo que dice el relato coincide con lo que ellos van pensando sobre el ferrocarril o no. Fíjense que de todo el relato yo me centré solamente en una cuestión, que es la importancia del ferrocarril, ¿no es cierto? Ahí hay cuestiones importantes para señalar, que tienen que ver con el tipo de consignas que nosotros estamos acostumbrados a usar en el aula cuando se trabaja ciencias sociales, y esto tiene que ver con todos los ciclos, con la escuela secundaria, y yo no sé si no tiene que ver con los terciarios también, porque estamos habituados a usar un tipo de consignas que son las que fragmentan los textos. Y nosotros sabemos por estudios y por prácticas que están llevando adelante muchos didactistas que esa no es la forma de leer para poder aprender sociales. Entonces planteamos que es necesario empezar a trabajar con consignas abiertas, consignas que te invitan a leer, como hicimos, leímos el relato, sin tener que averiguar nada del relato, lo leímos, ¿no? Después tendríamos consignas globales, que pueden ser, por ejemplo, esta. ¿Por qué les parece que el ferrocarril era importante? No hay que reponer una parte específica del texto. Fíjense en que para poder responder eso, ellos tienen que trabajar con un montón de ideas del texto, no con el primer párrafo, el segundo párrafo. Esas consignas, primero la abierta, después la global, y recién después las analíticas, que las analíticas pueden llegar a parecerse a las de descomposición,
pero que como vienen en tercer lugar no son lo mismo, porque no descomponen un texto, encuentran sentidos en el texto, porque ya hice una lectura abierta, porque ya hice consignas globales, porque ya estuve desarmando ese texto y trabajando con ese texto, entonces lo puedo empezar a analizar. Entonces, acá hay otros señalamientos que son súper importantes. Fíjense, una vez que yo vuelvo al texto, puedo empezar a hacer otro tipo de preguntas. Por ejemplo, en alguna parte del texto dice que el ferrocarril conectaba ciudades o lugares. Zapala, ¿se hizo muy importante gracias al ferrocarril? ¿El ferrocarril hizo posible el desarrollo del comercio en Zapala? Una vez que yo empecé a trabajar la idea de ferrocarril que tienen los niños, la idea de su importancia, vuelvo al texto para que busquen otras cuestiones que les pueden ayudar a darle sentido, otros sentidos a esa pregunta, ¿sí? Y ya tienen que buscar a dónde dice, ¿no? Y una vez que termino todo eso, vuelvo a mi pregunta problematizadora, ¿sí? ¿Por qué les parece que el ferrocarril era importante? Fíjense en cómo voy enriqueciendo esa respuesta y esas primeras ideas que ellos tenían. Ahí empiezo a hacer preguntas nuevas. ¿Qué ciudades o lugares conectaba ese ferrocarril? ¿Y por qué será que los habitantes de Zapala comenzaron a necesitar panaderías, talleres mecánicos, corralones, aserraderos, etcétera? Ahí empieza a complejizarse la cosa, de a poquito. ¿Seguimos, Fer? Sí. Bien, en esta escena que presentó Yani, vemos ahí, en términos de lo que es las prácticas de lectura, en este caso de lectura sobre todo, cómo y una concepción de lectura particular que nos interesa recuperar fuertemente, que tiene que ver con la construcción de sentido. ¿Sí? No nos posicionamos en un lugar donde leer tiene que ver con sonorizar, en el caso de que los niños estén en el contexto de interactuar con los textos, sino de construir sentido. Y en ese sentido, estas preguntas que Yani fue planteando nos parecen sumamente relevantes en términos de la planificación del docente. Es el docente, la maestra, el maestro, quien anticipa sobre qué cuestiones va a volver para discutir con los niños. Y crea esta escena de intercambio entre lectores. El intercambio entre lectores tiene que ver con este propósito de profundizar las interpretaciones, como dice ahí, les mostramos en la diapositiva, digamos, no buscamos con este intercambio entre lectores corroborar la comprensión, porque ese corroborar la comprensión es algo que los niños podrían haber entendido sin nuestra ayuda, digamos, sin nuestra enseñanza, sin nuestra intervención. En cambio aquí lo que proponemos es más un diálogo entre el docente, los niños y los textos, donde las intervenciones del docente, estas preguntas que anticipa, tienen que ver con favorecer avances en la interpretación, establecer relaciones, argumentar, justificar, buscar lo no dicho también, ¿sí? Y no tanto estas preguntas más frecuentes que tienen que ver con la localización de alguna información específica que está en el texto, párrafo por párrafo, sino que tiene que ver con justamente discutir esas interpretaciones. Y ahí estamos poniendo en juego prácticas del lenguaje, prácticas que los lectores hacemos cuando leemos algo, discutimos con un otro, conversamos acerca de lo que entendió uno, lo que entendió el otro, la otra. Podemos recurrir a otras fuentes de información en el caso de que esta no nos alcance, ponerlas en diálogo. Volver al texto, esta práctica de volver al texto es fundamental, porque no estamos pretendiendo que evaluar la memoria de los niños o niñas, estamos intentando profundizar esa interpretación. Entonces, ir a chequear al texto, buscar alguna información nueva en el texto, alguna información que por ahí, a partir de la pregunta que hizo la seño o el profe, no aparece, pero que podemos inferirla.
Eso es enseñar a leer y escribir. Desde ese lugar nos estamos posicionando cuando decimos formarlos como lectores desde un inicio de la escolarización. Bueno, ahora vamos a seguir un poquito qué aprenden de las ciencias sociales mientras están con las prácticas de escritura y de lectura, ¿no es cierto? Fíjense en el tema de los actores sociales. En general, cuando en primer ciclo preguntamos los actores sociales, nosotros decimos, a ver, ¿quiénes son los actores sociales? Y tienen que ser personas, hay algunos actores sociales colectivos que por ahí podemos identificar, pero acá fíjense en cómo podemos con este texto darle una vueltita más a eso. Y esto que decía Fer de inferir. Acá hay algunas preguntas que sirven para ver esta idea de los actores sociales. Dice, ¿quiénes son y qué hacen los habitantes o la gente que vive en Zapala? Ahí, en el relato no aparece el nombre de ninguna persona ni de nadie. Cuenta qué hacía la gente en Zapala. Entonces fíjense en cómo yo empiezo a construir esta idea de actor social. ¿Quiénes son los que necesitan una panadería? ¿Quiénes son los que venden el ganado? ¿Quiénes son los que tienen que ver con el ferrocarril? Acá empiezo a construir esa idea de actor social desde un lugar mucho más rico y más interesante. No tienen que buscar en el texto el nombre de nadie. Están complejizando algo que para las ciencias sociales es fundamental. Están, a partir del texto, reconociendo quiénes son. ¿Quiénes pueden ser esos actores sociales? Una pregunta acá más complicada. ¿Qué son las empresas familiares? Y acá, cuando hablábamos con Fernanda en la elaboración de esto, yo le digo, bueno, acá está re piola empezar a abrir el panorama, empezar a ver qué es este actor social tan complejo que son las empresas familiares, ¿no? ¿Qué pensarán los niños que son las empresas familiares? ¿Qué es una empresa? ¿Qué son familiares? ¿Qué hay en el texto que me puede ayudar a entender eso? No la voy a cerrar, voy a empezar a abrir. Hay preguntas para abrir, no todas las preguntas son para cerrar. Nosotros, en esta forma de trabajo que tenemos, vamos a ver que vamos a poder ir respondiéndolas, pero que siempre van a quedar cosas abiertas. Y eso tiene que ver con la complejidad de nuestro objeto de estudio, del que hablábamos al principio. Después esta otra pregunta, ¿los habitantes de Zapala son todos iguales? ¿Se puede inferir, será lo mismo ser el dueño de la estancia que trabajar en la estancia? ¿Será lo mismo trabajar en el ferrocarril que tener un aserradero, por ejemplo? ¿Cuántos actores sociales no aparecen en ese relato? Porque ese relato es un recorte que está hablándome de una partecita de esa compleja sociedad. No aparecen maestros, por ejemplo, por decir un actor social, ¿no es cierto? Aparecen mujeres, que sería algo re interesante. ¿Qué hacían las mujeres en esa sociedad territoriana? Qué complicada la vida, ¿no? Yo empiezo a enriquecer muchísimo ese actor social. Imagínense en los chicos todo lo que pueden empezar a construir. Después, acá está mi gran tema, que es la temporalidad. Ya dentro de un ratito les voy a contar algunas marcas más. La temporalidad en primer ciclo, ¿cómo vas a trabajar el tiempo histórico en primer ciclo? ¿Cómo puede ser? Si casi en toda la escuela secundaria a los chicos, toda la escuela primaria, les cuesta mucho construir esta idea del tiempo histórico, ¿no? Entonces, hay muchos didactistas que dicen también que lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es ver cómo formulamos nuestros dispositivos didácticos, cómo formulamos nuestro trabajo, cómo armamos, qué actividades proponemos para que ellos puedan construir esta idea de temporalidad. Más adelante la voy a volver a tomar, pero fíjense, acá hay algunas preguntas reinteresantes para trabajar el antes, que es una de las marcas de la temporalidad que me puede ayudar. Antes de que llegara el ferrocarril a Zapala, antes de que llegara el ferrocarril, Zapala, ¿sería un pueblo o una ciudad? Antes de que llegara el ferrocarril a Zapala, ¿sería tan importante la actividad comercial? Hoy, ¿es importante el ferrocarril para Zapala? Fíjense en que la idea de temporalidad yo la estoy construyendo también dentro del problema. Todo lo que yo estoy haciendo ahora es jugar con lo que me da el texto. Y para los chicos, esa es una escena que estoy construyendo, y eso es un proceso histórico. Es importante que lo veamos así, para mí. Después también con el espacio me empieza a pasar lo mismo. ¿Cómo se trabaja el espacio
en el primer ciclo. Y acá siempre hay un aliado que son los mapas. Esto que hablábamos al principio, los chicos piensan que Argentina siempre fue como está en el mapita de hoy en día, y esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos que empezar a romper, ¿no? Entonces, trabajar con mapas, pero que representen el espacio en determinados momentos históricos. Nosotras elegimos una serie de mapas que están en nuestro eje temporal, que hablan de distintos momentos de Neuquén, distintos momentos de Argentina. El mapa sirve para que ellos vean que las cosas no siempre fueron iguales. Yo no voy a querer que lean un mapa, que entiendan un mapa. Lo que yo quiero que ellos entiendan es que las cosas no fueron siempre como las conocemos hoy. Y yo tengo que aproximarlos a esas escenas, y tengo que aproximarlos con un recurso concreto. Y el mapa es algo concreto. Es como una foto de cómo era el espacio, o el territorio, mejor dicho, en determinado momento histórico. Después puedo empezar a trabajar algunas otras cuestiones con el mapa. Buscar dónde dice Zapala, dónde dice Buenos Aires, dónde dice Bahía Blanca, dónde dice Chile. Ellos pueden contar y pueden empezar a señalar o dibujar qué recorrido hacía el tren en el mapa. Pueden ver si Zapala queda más lejos o más cerca de. Pueden ver si el ferrocarril llegaba a Chile sí o no. Y ahí están construyendo montones de cuestiones de la espacialidad, y de la espacialidad con la temporalidad. Acá traté, en la que sigue, en la filmina que sigue, bueno, ahí tienen, por ejemplo, una de las diapositivas que usamos para nuestro eje temporal. En esa diapositiva dice: los mapas pueden representar lo que ocurre en el territorio en distintos momentos temporales. Y hay preguntas que sirven para esto. ¿Cuánto tiempo habrá llevado dibujar estos primeros mapas de Neuquén? Esa es una cosa re loca, porque uno no lo sabe a eso tampoco, ¿no es cierto? Pero ponerlos a los chicos en esa situación, no sé, por lo menos de curiosidad. Después, ¿por qué fue cambiando el mapa de Neuquén? Y hay mapas que tienen diferentes años. Y después la pregunta está: ¿puedo medir el tiempo en mapas? Y acá es algo interesante que a mí me gusta mucho poner en juego en un aula. Es importante analizar todas las posibilidades que nos brindan los mapas para aproximar a los niños a diversas representaciones del espacio, al trabajo con escalas de análisis y especialmente al trabajo con la temporalidad, ya que es en el espacio donde el tiempo deja sus huellas. Y los mapas históricos representan estos momentos. Elegir un mapa para leer, ver qué leer del mapa, jugar con diversas escalas, ubicar el mapa en un eje temporal junto al texto y a las fotos. Enriquecer la trama narrativa, pedir a los niños que armen sus relatos, que vinculen las diversas fuentes en esas explicaciones. Pueden localizar lugares, señalar recorridos, escribir títulos y referencias para leer los mapas. Son muchas las posibilidades, pero todo eso depende de la intervención del docente. Y un docente, para poder tener buenas intervenciones, tiene que saber mucho del tema. Una cosa que hablábamos con Fernanda es que un docente de primaria tiene que ser especialista en todas las áreas, y eso es medio una locura si esto lo queremos hacer bien. Qué interesante sería que en un webpage una escuela pudiera decir: bueno, mis maestros o tales maestros trabajan en sociales 2 años para poder especializarse, aprender, otros 2 años pueden trabajar en otra área, y así, ¿no? Porque es una carga muy grande para un maestro ser especialista en todas las áreas. Si estamos en un plurigrado, dice acá, esto ya estábamos flasheando, ustedes nos dirán porque son los que tienen plurigrado, no nosotras, se pueden trabajar distintos niveles desde un mismo problema, siempre que manejemos muy bien el contenido y el diseño curricular. Preguntarnos: ¿qué mapa debería trabajar en cada grado para analizar este problema, desde lo que deben aprender los niños de cada grado? ¿Cómo enriquecer ese problema para reponer con otros textos lo que deben trabajar en ese año? Además, sería muy interesante tratar el mismo problema desde los diversos grados del ciclo, para proponer el trabajo colaborativo, unos con otros en la misma trama áulica, intercambiando saberes, preguntas,
estableciendo relaciones. Ya van a ver más adelante, bueno, que una de las ideas que teníamos era, si voy a trabajar con el ferrocarril y estoy en 5º grado, podría trabajar tranquilamente con el modelo agroexportador y con ese mismo relato, porque puedo ver dónde estaba la mayoría de los trenes concentrados, qué pasaba con nuestro territorio, ¿sí? Eso sería importante, ¿no? Otra cosa es la temporalidad en el primer ciclo. Y acá tienen también otras 2 diapositivas que hablan de Zapala, cuando Zapala era un pueblo y ahora que es una ciudad, y del ferrocarril. No quiero hacer las cosas largas, me estoy volviendo, me dicen, díganme, termino esto y ya. Bueno, las marcas estas de la temporalidad, construir ejes temporales centrados en la mayor cantidad de referencias temporales que podamos enseñar con la pregunta problematizadora. Hay muchas formas concretas de medir el tiempo, como con mapas, medios de transportes, familias, paisajes, negocios, fotos, vestimentas. Enseñar que el tiempo no se detiene, que no vuelve atrás, que deja huellas en el espacio. Uno no puede volver a ser chiquito y la cara del aceño está llena de arrugas porque le pasa el tiempo y va dejando marcas el tiempo, ¿no es cierto? Antes se necesitaba mucho tiempo para hacer cosas que ahora se hacen más rápido. Hay cosas que ocurren al mismo tiempo, hay otras que ocurren antes, otras que ocurren después. Hay cosas que casi no cambian con el paso del tiempo, por ejemplo, el paisaje natural que rodea Zapala, ¿no es cierto? Mientras que otras se transforman completamente. Las tiendas de ramos generales, y hoy pensemos en un hipermercado. Armar un eje temporal que permita trabajar, mostrar ese tipo de marcas temporales es muy interesante para el trabajo con el tiempo histórico. La trama narrativa y la pregunta problematizadora ayudan a que esas marcaciones temporales tengan sentido. Se puede comenzar con la idea de proceso histórico, ya que además estamos trabajando muchos principios explicativos, como el de la contextualización, por ejemplo. Bueno, ya ahí mostrar, si querés, los mapas, las fotos, me callo. Bueno, me interesa por un lado retomar la idea de trabajo colaborativo que decía Yani, pero me interesa retomarlo no tanto en términos de una apelación moral a qué lindo cómo trabajan los niños todos juntos, qué interesante, sino más bien desde una concepción de cómo creemos que aprenden los niños y cómo aprendemos todos, que tiene que ver con poder escuchar otros puntos de vista y que esos otros puntos de vista pongan en jaque mis propias ideas. Digo, cuando hablamos del trabajo colaborativo va en ese sentido. Está en lo que es la alfabetización, está más que estudiado cómo estas interacciones entre pares, cómo esos puntos de vista en cuanto a cómo se escribe, producen avances en los conocimientos. Entonces, por ahí es interesante luego ir pensando de acuerdo a algunos criterios, cómo agrupamos a esos niños, en función de qué ideas, y trabajar más cuestiones vinculadas al sistema de escritura o a la producción de textos. Y una cuestión que en términos de la alfabetización y en términos de toda la escuela primaria, reitero, pensar el aula como ambiente alfabetizador es una condición didáctica fundamental, porque es una fuente de información, ¿sí? Acá dice, los niños tienen que estar inmersos en un contexto de escrituras, saber qué dicen y para qué sirven, poder usarlas como fuente de información segura para recurrir a ellos o evocarlos a la hora de escribir. En este sentido, un ambiente alfabetizador se constituye como tal si hay un efectivo uso, si efectivamente se recurre a ellos para producir escrituras. Si no, lo que estamos poniendo en las paredes no es un ambiente alfabetizador, sino una decoración. Y nosotros queremos pensarlo en términos de insumos para escribir, ¿no?
Entonces, tanto los mapas, las cintas alfabéticas, y ahora vamos a pensar un poquito cómo podemos ir construyendo esas cintas alfabéticas, las imágenes, construir un banco de datos, ¿sí? Donde está la imagen y la escritura, recurrir o escribir para tener disponibles en el ambiente alfabetizador palabras de uso frecuentes que aparecen en este contexto, son todos insumos para la escritura. Este ambiente alfabetizador se va enriqueciendo siempre en los contextos de enseñanza. Si hoy estamos estudiando Neuquén como territorio, estamos estudiando su conformación, no, digamos, las escrituras que tengan que aparecer en estas paredes tienen que ser sobre ese tema. Digo, no tiene sentido dejar en el ambiente alfabetizador las canciones que estuvimos trabajando en ciencia social, en música, en literatura, perdón, porque estamos en otro contexto, y estas ahora son las escrituras a las que necesitamos para producir nuestros propios textos. Por otro lado, si estamos pensando en un ambiente alfabetizador, y en un grado que es un plurigrado, podemos pensar ciertas progresiones en términos de cómo construir este ambiente alfabetizador y qué es lo que vamos a poner. Por ejemplo, para niños que están iniciando su proceso de alfabetización, necesitamos contar con estas palabras de uso frecuentes para que ellos puedan recurrir a ellas y utilizarlos para escribir otras palabras, por ejemplo, o otros textos. Ahora, niños de tercer grado necesitan reflexionar sobre otros aspectos, como puede ser, por ejemplo, la ortografía. Y ese ambiente alfabetizador, un ambiente alfabetizador construido con ellos y ellas, es la fuente a través de la cual después uno como maestro tiene que decirle, ferrocarril se escribía de esta manera, busquémoslo acá en el ambiente, ¿te acordás que discutimos? Digo, ahí hay una intervención del docente que es fundamental, no solo por estar inmersos en ese contexto, sino también porque intervienes y les enseña a usar ese ambiente, porque si no, los niños no recurren a esas escrituras. Primero el docente los enseña a usar en la práctica misma. Luego, con Yani dijimos, bueno, por ahí con este relato solo es un montón, pero sí para tener en cuenta, como esto se trata de un fichero, ¿sí?, de ir pensando esta variación de las situaciones. No pueden faltar las situaciones de lectura por sí mismo. Y ahí es, digamos, la situación en donde los niños profundizan más en la reflexión sobre el sistema de escritura. Las situaciones que son por sí mismos, tanto las de lectura como las de escritura, es el momento donde los docentes, las maestras y los maestros, vamos a intervenir para que ellos puedan entender dónde dice, cuál es cuál, cómo va diciendo y el qué dice, ¿sí? Son las consignas más de tipo analíticas que diferenciaba Yani al principio, y nosotras pensábamos, por ejemplo, ese mismo relato, ¿qué pasaría ahora si los niños los leen por sí mismos? Y aquí, como tenemos un plurigrado, tenemos que pensar de qué manera agrupar a esos niños, qué preguntas les vamos a hacer a cada niño o niña, porque no es lo mismo el grupito de niños y niñas que ya leen de manera convencional a aquellos niños que todavía necesitan que los acompañemos más en esa lectura. Entonces, preguntas del estilo, ¿dónde dice? Y acá, por eso poníamos ahí abajo, variación de la intervención docente, ¿sí? En esta parte del texto contaba qué es lo que se vendía. Te la leo y vos parame cuando dice lo que se vendía. O en esta parte del texto, el maestro indica cuál parte, porque lo ayuda a focalizar, ¿sí?, a ver en dónde puede estar escrito eso, porque, reitero, son niños que todavía no leen de manera convencional. Entonces, marcame con tu dedo dónde dice azúcar, dónde dice yerba, dónde dice tela, cuál es cuál. Estas preguntas son las que va a llevar a
a los niños a mirar las letras. Digo, a veces hay una cierta confusión en este enfoque, ¿sí? O una mala interpretación que dice que no enseñamos las letras. Sí que las enseñamos, pero las enseñamos de una manera distinta, en el contexto de textos que son muy conocidos, porque siempre vamos por el sentido. Esa idea del sentido, de no perder de vista qué estamos leyendo, qué estamos buscando y para qué lo estamos buscando, ¿no? Bueno, ahí hay algunos ejemplos de intervenciones docentes que fuimos pensando en la reutilización de ese texto que es muy conocido. Y a medida que los niños van logrando leer cada vez de manera más convencional, por ahí no necesitan que ese texto sea tan conocido. Sabemos que es dentro del marco de trabajar con Zapala, el ferrocarril. Ahora, bueno, ¿qué dice exactamente? No lo sé. Ahora, con niños que están empezando a alfabetizarse, esta variable de conocer muchos los textos y qué dicen es fundamental para no caer en un deletreo. Bueno, y ahí fue que siempre hay como una tensión en términos de, bueno, si yo focalizo mucho en el sistema de escritura, ¿sí? En esto de pensar qué letras, cuáles, en qué orden, o en dónde dice, cómo dice, pierdo de vista ese contenido referencial. Y acá Yanni incorporaba una idea interesante. ¿Querés contarla? Vos me cortás, porque yo ahí había empezado, bueno, una cinta alfabética podríamos tener en el aula, que ponemos en esa cinta alfabética siempre tiene que tener sentido con el problema que estoy trabajando, la cinta alfabética, y no es un decorado como decía mi compañera, la cinta sirve. Entonces, ¿qué más puedo hacer con esa cinta alfabética? Y acá empezamos a jugar con relaciones conceptuales que también sirven para poder reflexionar en torno al sistema de escritura, ¿no es cierto? Y ahí yo le decía, poner por un lado, no sé, algunas palabras como más claves. Por ejemplo, puedo poner la palabra ferrocarril y que ellos me digan a mí qué palabras son las que relacionarían con el ferrocarril y por qué. Entonces tal vez me pongan vías, estación, trenes, capaz alguno me diga lanas y pelos, ¿y por qué pones lanas y pelos? ¿Y ahí qué podría pasar? Y porque seño era el tren el que usaban para transportar. Ahí a mí en sociales me empiezan a pasar cosas que me encantan, les aviso. Si yo les digo azúcar, yerba y telas, y ellos me dicen con comercio, esas son cosas re valiosas que yo no tengo que dejar de jugar y que ellos todo el tiempo me den explicaciones de lo que van aprendiendo. A mí me parece que puede ser muy rico trabajar cualquier tema de esta manera. Y yo les quiero decir, porque hace un ratito Estela me hizo algunas preguntas, ya que estoy lo digo, piensen que nosotros estamos trabajando con un recorte, porque nuestro eje estaba en que pudieran ver cómo interactúan las ciencias sociales con los procesos de lectura y de escritura, que solo usamos un relatito, que nuestro fichero está en construcción, y que nuestro fichero habla de la época del territorio y obviamente no empieza a hablar de cuando llegaron los inmigrantes sirios libaneses. Nosotros empezamos desde antes y empezamos a hablar de los pueblos originarios y empezamos a ver qué pasaba con esos pueblos originarios acá. Ese fichero es un fichero que está en construcción. Yo no me animaría a compartirlo porque todavía no estoy segura de compartirlo. Miren, Fernanda ya me lo corrigió como 3 veces de cómo lo escribí, para que tengan ustedes una idea. Ahora sería bueno ver el contenido. ¿Qué pasa con ese contenido? Porque yo creo que hay que ser muy respetuoso, y más con todo lo que yo estuve escuchando, por ejemplo, en el día de ayer. No es por egoísmo, es porque estamos en construcción, así sería el asunto. Igual que también estamos pensando otra que tiene que ver con Belgrano, con las efemérides, pero bueno, es compartir eso con ustedes ahora. ¿Vos seguís? Bueno, finalmente, ya estamos llegando al... Ahí está. Listo.
Bueno, ya vamos llegando al final en estas cuestiones que no nos pueden faltar a la hora de pensar una secuencia didáctica, y tiene que ver ahora con las situaciones de escritura por sí mismo. Yani al principio mencionaba, por ejemplo, situaciones en donde los niños dictan al docente las ideas previas, por ejemplo, en torno al tema, y crear ahí una situación de toma de notas por dictado al docente. En ese caso, en la toma de notas, no estamos pensando en que los niños le digan a la maestra, tren, empieza con T, sigue con R, después con la E. No, ahí es más una situación de producción de ideas, ¿sí? Y en donde el maestro, maestra, ahí lo que está enseñando es la práctica de toma de notas, y hacer explícitas las decisiones que va tomando a medida que toma notas, los hace participar en esa práctica y le está enseñando la práctica de toma de notas. Entonces, en algún punto esto nos permite pensar que, ¿vieron que a veces hablamos de las técnicas de estudio? Bueno, aquí lo que estamos intentando es poner lo que se llama técnicas de estudio al servicio del estudio. Estamos estudiando un tema, y como estamos estudiando un tema, necesitamos escribir. Y escribimos de esta manera cuando estamos estudiando sobre este tema. En cambio, las situaciones de escritura por sí mismo sí son las situaciones en las que los niños despliegan sus ideas en torno al sistema de escritura y se plantean nuevos problemas. Si yo tengo que escribir Zapala, empieza como, empieza como tal, la voy a buscar en el ambiente alfabetizador, ¿qué parte de esa otra palabra me sirve para escribir Zapala? Esas son las situaciones que le van a ir permitiendo reflexionar acerca de qué letras, cuáles y en qué orden poner para que digan. ¿Sí? Son, digamos, las que les va a permitir avanzar en esa adquisición del sistema. Y en ese caso pensábamos algunos ejemplos posibles. A ver, ¿qué situaciones de escritura les podríamos proponer a los niños y a las niñas para, en esta situación? Sin perder de vista que lo que nosotros estamos haciendo ahora es estudiar un tema, sin perder nuestro propósito. Entonces habíamos pensado en la escritura de epígrafes en parejas, porque como decíamos antes, ese trabajo con otro y otra permite poner en discusión cómo piensa la escritura cada niño, cada niña. Y en esa discusión y en el tener que coordinar las ideas de uno y otro, se producen avances en la adquisición del sistema. Después veíamos la posibilidad de titular los relatos. Vieron que Yani les decía que no tenían nombre por esto mismo. Bueno, ¿qué título le pondrían a ese relato? Seleccionemos el que más lo representa, justificando desde los contenidos. No, se tiene que llamar de este modo por tal y tal cuestión. Y después decíamos escribir pequeños fragmentos para ubicar en algún eje temporal, reutilizando las palabras del ambiente alfabetizador. ¿Querés explicarla bien, Lisa? Bueno, eso de escribir pequeños fragmentos para ubicar en el eje temporal, porque yo ya no me imagino una línea de tiempo. Tengo muchos problemas con las líneas, porque todos sabemos que el tiempo no es lineal. Entonces me muero por encontrar una representación que me sirva para que veamos que el tiempo no es lineal. Bueno, y este año pude encontrar una, el año pasado pude encontrar otra, bueno, ya algo va a salir. ¿Cómo tendría que armar yo ese eje temporal en el aula utilizando todo lo que ellos ya saben? Y bueno, me imagino un eje que tenga los mapas, me imagino un eje que tenga las fotos, y me imagino un eje que tenga pequeños fragmentos escritos por los niños que vinculen ese mapa con esa foto, que vinculen, no sé, alguna de las cosas que escribieron con el texto, y ese eje temporal tendría mucho sentido y trabajaría muchas dimensiones, las cosas que ocurrieron al mismo tiempo, las que ocurrieron antes y después, las cosas que no cambian, cómo el tiempo no puede volver atrás, porque si yo tengo una foto de Zapala ahora, no la puedo poner por ahí al principio, o Zapala nunca va a volver a ser lo que era, o qué pasó cuando dejó el tren de venir a Zapala, que es otra pregunta que nos hacíamos. Bueno, imaginen a los niños como productores de textos, reconstruyendo ellos
un eje temporal que les sirva. No es un eje que tiene años. Es un eje que tiene como sentido, otro sentido. Y por ahí aclarar algo que nos sirve para pensar también esta secuenciación. Nunca los ponemos a escribir sin haber garantizado un contenido. Digo, acá, luego de haber leído mucho, luego de haber escrito, esto de ir proponiendo situaciones de escritura en las que se llegue a conclusiones provisorias, pero conclusiones al fin. Esto de garantizar un contenido para la práctica de escritura. Bueno, continuará. Gracias. Muteado. Bueno, acá ya 19:24, repuntuales, así acelerando. Un poco escuchamos, compartimos con Janina y Fernanda esta propuesta que tiene que ver con organizar un tema a enseñar. Como decía Yani, este es un recorte como para que pudiésemos profundizar esa secuencia, esa organización, esa jerarquización y también la posibilidad de abrir la tarea al multigrado que ahí comentaban recién las compañeras. Noelia de Piedra del Águila recuperaba lo importante de la secuencia para el trabajo de variables dentro de su sala, y esto también después las chicas lo recuperaron para trabajar el multigrado, ¿no? Estos agrupamientos necesarios que tenemos que prever y planificar. Y María Daniela también nos planteaba y valoraba esta propuesta de organización que proponen las chicas para el trabajo en el aula. La idea era, precisamente hoy planteábamos, poder pensar juntos la profundización y la enseñanza como función central de nuestra tarea como trabajadores de la educación, y también esta territorialidad que se disputa en la enseñanza como contenido, lo que planteaba Janina, es parte también de nuestra profesión. Los territorios se conquistan, se disputan, y muchos de nosotros consideramos que un territorio de militancia permanente es este aula. Entonces, lo que pudieron tomar de apuntes y que seguramente con Janina y Fernanda van a seguir profundizando en otros talleres, es este desafío a enseñar más para que nuestras infancias sepan más, y que la lectura y la escritura estén dispuestas todos los días en nuestras aulas para profundizar este conocimiento. Así que en estos minutos que nos quedan, estos 20, 30 minutos, vamos a darles la palabra para que ustedes hagan consultas, comentarios que ya están haciendo acá en el chat y ahora retomo, y podamos intercambiar algunas ideas con Janina y Fernanda. Acá agradecen esta idea del fichero, de ir organizando las propuestas de lectura. Agradecen la mayoría de ustedes como están planteando estas formas de acercarnos poco a poco a la situación de aula. Esperamos si alguna quiere comentar, preguntar. Yo no alcanzo a ver a todos, así que avisan por chat o le avisan a Matías. Recupero algunos comentarios. El tema de los ejes temporales, fundamental para la organización como planteaba Yani.
¿Puedo hacer un comentario, Estela? Sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a Janina y Fer. Y te escuché varias veces, Janina, hablarlo de la preocupación del tiempo, e incluso cuestionarlo de la línea histórica, ¿no? Sería lo de diacronía, sincronismo, esa. Les cuento algo que me enseñó mi amigo el flaco Víctor, que es un plomero, acá de Zapim, que un día estaba arreglándome una canilla y me compartió esto, que ñaupa, viste la expresión el tiempo en ñaupa, como sinónimo del año del pedo. Ñaupa en realidad es una voz quechua, en realidad de todos los pueblos andinos. Entonces digo en realidad de este territorio, que también se usó la palabra territorio, y ñau quiere decir de un tiro dos cosas, pasado, de ahí el tiempo ñaupa, pero también quiere decir futuro. Depende cómo uses la palabra en la conformación de la oración. Ñaupa quiere decir pasado o quiere decir futuro. Y me pareció algo que yo no sé explicar, pero que siento que vivimos en este lugar que vivimos del continente. Claramente yo no pertenezco a un pueblo originario, pero sí nací acá, sí, obviamente. Es decir, me parece interesante para tu indagación, y capaz que otro que esté preocupado por el tema del tiempo, esto de ñaupa, ¿no? Y respecto a la tarea de la escritura en colaboración, también contar que hay experiencias de escritura de poesía en colaboración, que es interesante porque porque muchas veces el chico tiene la poesía adentro y en su proceso de oficio de alumno, que ayer Alejandro definía alumno, ¿no? Nos recordaba que quiere decir sin luz, esta arrogancia de las palabras, ¿no? En esto de constituirse alumno, de constituirse estudiante, a veces es a costa de matar al poeta. Entonces está bueno que si el chico no sabe si va a la B larga o la B corta o cómo se escribe alfabéticamente, no quiere decir que no sepa hacer poesía. Es más, García Lorca, Moriente, estos grandes poetas hablan de una cosa que es infantilizarse. Y Juan Gelman dice, lo que mi infancia no sabe, yo tampoco lo sé. Entonces, escribir poesía en colaboración, ya no, obvio, imagínate la escritura, que vos estás escribiendo una situación de un cartel, porque van a vender algo en el kiosco. Obvio, si vos vas a poner galletitas y el nene no pone las letras que van, vos tenés la oportunidad ideal para decirle de última, se escribe así, porque hay una situación comunicativa o sea, no vale la pena, después charlamos la gramática, pero se escribe así, ¿no es cierto? Porque lo van a leer otros. Te viene de pechito. Con la poesía pasa lo mismo. Si el maestro, está la señorita, ha leído, y esta poesía, que siempre es para otros la poesía, aunque el pibe diga, no lo quiero mostrar, les recomiendo el libro Quiero ese perro, que me regaló Estela hace 1000 años, y lo he regalado muchas veces, es un libro precioso. Siempre se escribe para otro, entonces ese chico que escribió un poema, aunque no lo quiera mostrar, si lo guardó, tal vez lo va a leer él mismo ya siendo otro, ¿no? Entonces, esas dos cosas, ñaupa
qué interesante, porque es un concepto muy, muy anterior a nosotros y de este lugar del continente, y significa dos cosas, pasado y futuro. Capaz que ayuda para la gente que está pensando lo de la línea del tiempo. Es súper interesante el tema del tiempo, ni hablar. Y por otro lado, entonces dije esto de hay una escritura en colaboración para escribir alfabéticamente, bueno, también para escribir poéticamente. Pero para eso, la maestra y los maestros tienen que leer poesía, obviamente, ¿no? O sea, no estamos hablando de un chino, una cosa muy difícil de leer. No, no. Leamos García Lorca, siempre, por ejemplo. ¿No? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Un milagro. Un día vamos a decir quién quiere escribir poesía y los chicos van a decir yo, y todos vasos. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurrió? Que el chico dice algo fabuloso, dice, puta, esto es poesía, yo ya lo sé. Sí, ahí Fer... Dice, mariposa del aire, qué hermosa eres. Qué hermosa mariposa eres. del aire, dorada, verde. Entonces el pibe dice, yo no sé esto que me están hablando de la B corta, B larga, pero de las mariposas yo sé todo, dice el chico. Esta es la mía. Acá Fer, Fernanda va a comentar algo en relación a esto que planteas, Rafa. Gracias, Rafa. Me saco eso porque si no me escucho yo misma. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, por eso en algún momento les planteábamos, ¿no? Esta modalidad en los criterios de cómo agrupamos los niños cuando les proponemos alguna situación de escritura, tiene que ver con eso, ¿no? Algunos niños, niñas saben mucho sobre el contenido referencial, saben mucho sobre la poesía, pueden dictarle a otro esa poesía. En este recorte y en esta presentación que nosotras hicimos, obviamente quedaron un montón de cuestiones por fuera, que no están tan vinculadas a las ciencias sociales, pero para la alfabetización es fundamental esto de trabajar con variedad de textos, en variedad de contextos, tanto la literatura, tanto canciones, digamos. Obviamente nosotros acá estamos trabajando desde las ciencias sociales, pero un criterio didáctico que es fundamental en términos de la alfabetización tiene que ver con la alternancia y la simultaneidad. Y con estas modalidades organizativas. Puedo trabajar con proyectos y secuencias y en simultáneo, de manera habitual, contar con la biblioteca del aula y el espacio de lectura de poesías, de compartir textos literarios. No es que nosotras estamos pensando en que si estoy con la secuencia de ciencias sociales, suspendemos todo. No es la idea esa, sino que poder organizar este tiempo didáctico, y en esto mis alumnas que están acá presentes, mis ex estudiantes, saben que soy como bastante insistente en esto de organizar el tiempo en un horario semanal, donde podamos justamente trabajar desde la variedad de textos que circulan socialmente y con los diferentes propósitos lectores que uno tiene. No me voy a acercar de la misma manera a leer este texto de sociales que a disfrutar de esa poesía de Mariposa del Aire. Bueno, acá hay varios comentarios que recuperan, bueno, hay quien sugiere una historieta, una viñeta de Mafalda para el tema de los ferrocarriles. Alejandra Plano sugería, Jimena también nos propone revisitar y repensar los espacios del aula, lo que en algún momento llamamos rincones o escenarios lúdicos, esta organización del agrupamiento en los diferentes espacios áulicos, sobre todo para las propuestas de multigrado o no, o los agrupamientos dentro del aula, también con tantas diferencias en los procesos que tenemos en los grupos. Marcela Salgado nos propone también tomar el desafío de escribir los propios relatos. Esto tiene ciertas dificultades, pero a la vez es una propuesta que venimos tratando de hacer y que incluso en algún momento las escuelas rurales pensamos, quienes trabajábamos, en relatar la historia y recuperar
relatos propios para que el manual sea de nuestras escuelas, de nuestra zona, y después intercambiar con las de Zapala, intercambiar con las de Confluencia, etcétera, ¿no? Entonces esto es sumamente importante, la propuesta de generar los propios relatos o recuperarlos de nuestras comunidades. Y también rescataban la cinta alfabetizadora, que como dijo Fernanda y como Janina propone, tiene que ser un material didáctico y tiene que ser modificable y variable y recursiva. Está ahí, volvamos, le doy la palabra a Vanina Heredia, que pidió hoy para comentar o preguntar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Lo que quería aportar era simplemente por ahí una mirada desde otro lugar, porque yo soy profe de plástica, ¿sí? Y bueno, muchas veces se puede contar en la escuela con maestros de plástica. Digo muchas veces porque sé que hay muchas escuelas en la provincia que no tienen esta posibilidad. Pero las que están, sumarlas a propuestas de este tipo, a las áreas especiales, enriquecería muchísimo toda esta modalidad de trabajo. Se me ocurre, ¿qué pasaría si llevamos a los chicos a un museo de sitio? Por ejemplo, en la localidad de Chosmalal está el almacén de ramos generales, que es un museo de sitio, y entonces ellos pueden entrar ahí, vivenciar, ver, tocar esos objetos, oler en cierta forma, ¿no? Impregnarse de todas esas sensaciones. La producción sería mucho más rica después en el aula. Se me ocurre también el tema del trabajo con la fotografía como documento, ¿sí? Y había una pregunta que me encantó, que fue, ¿cuánto tiempo tardó en dibujarse un mapa? Y resulta que nosotros en el territorio de Neuquén tenemos que fueron dos fotógrafos y artistas plásticos, que fueron los que primero dibujaron los mapas, ¿no? Y eso está registrado. Entonces, bueno, pedirle al maestro especial de plástica que vaya en busca de esa información, capaz que ella la tiene, pero proponérsela que la sume. Entonces, el trabajo es como que cobra una riqueza más importante, y además voy a la idea esta del aula que estimula al conocimiento, ¿no? Son esas mismas imágenes las que también se pueden aprovechar desde estos lugares, desde estas áreas. ¿Sí? Habría que ver desde la música qué es lo que se puede aportar. Hay muchas canciones que hablan de cómo eran las cosas antes, que yo me acuerdo, por ejemplo, yo crecí con la canción de Verbel que decía, andando estas calles, me veo tan sola. Y bueno, y me daba, en la imaginación me daba una idea de cómo podía haber sido ese Neuquén, que cuando yo crecí o que yo transitaba era totalmente diferente, ¿no es cierto? Así que la verdad es que, nada, eso quería aportar, nada más, que cuando se planteen trabajos de este tipo sumen a las áreas especiales, porque se enriquece y bueno, y se puede aportar muchísimo desde este lugar, ¿sí? Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, acá Janina va a comentar al respecto. Sí, primero yo le... Ahí está. Cuando yo, Rafa, te cuento a vos primero, iba a la escuela primaria, era chica, yo tenía banda de falta de ortografía tremenda, que bueno, seguramente todavía tengo alguna, por eso siempre tengo la duda ortográfica en mí. Y una vuelta mi mamá, que es maestra, me dice, pero tenés mucha falta de ortografía en esto. Y bueno, mamá, le digo yo, lo que pasa es que si yo me pongo a pensar en la ortografía se me escapan las ideas. Mi mamá toda la vida se acordó de eso y me lo contó, porque me concentraba en lo que yo quería contar y escribir. Me gustaba mucho escribir cuentos de todo tipo de cosas, literarias, siempre me gustó. Que yo no me preocupaba por la ortografía, eso vino después cuando fui profesora, tuve que preocuparme. Y le quería contar a Vanina
que nosotras no estamos solamente trabajando con esto de Zapala, de los territorios, sino que también habíamos pensado trabajar con Belgrano, y nuestra secuencia de Belgrano, como saben muchas de las chicas que nos están viendo, ahí la veo a María y a Gise en este momento, estamos trabajando con artistas, y con acuarelas de mujeres, por ejemplo. Este año mis alumnas de tercero trabajaron para ver cómo era la vida cotidiana en la época donde Belgrano vivía, y conocer esas artistas, esas acuarelistas, también con los retratos de Bernasconi, por ejemplo, que hizo sobre Belgrano. O sea, tratamos de buscar la vuelta, porque nos encanta que pase eso, Vanina, que vos estabas contando en el aula. Yo soy una persona, y me parece que muchos de ustedes también, así como curiosa y como inquieta, y si yo me aburro, un chico también se va a aburrir. Y no es que quiero que sean divertidas las clases, yo quiero que en las clases se aprenda, que sean interesantes, no divertidas. Entonces me parece que tenemos tanto para aprender, y que uno siempre está en construcción, como yo le decía ayer a Ale, después de lo que él habló, cómo aprendés escuchando a los otros y compartiendo. Que en la pandemia, a mí en lo personal, me salvó poder compartir con Fernanda el trabajo, y encontrar compañeros para compartir en estos momentos que son duros, porque no es solamente la pandemia, es lo que genera en las instituciones y en la gente esto. Así que yo celebro que me hayan invitado, porque desde ayer que pude escuchar estoy así, como contenta y emocionada. Nada más. Gracias. Bueno, por supuesto, el agradecimiento a Janina y a Fernanda que se sumaron al proyecto, a pensar juntas, juntes, y esto que les decíamos al principio, ¿no? Esta idea del encuentro, que fue pensarnos el martes desde la historización, ayer desde un proyecto institucional que con todas sus complejidades tiene una gran responsabilidad educativa, que es la experiencia de los compañeros de Pailamenuco, y hoy, como un poquito haciendo zoom, centrarnos en las prácticas del aula, en estas preguntas que nos hacemos, pero cómo leemos con quienes no leen, pero cómo si las sociales las empezamos a estudiar desde cuarto grado. Nosotras seguimos proponiendo que la lectura y la escritura, para saber más, tienen que estar presentes desde el inicio de la escolarización, y sobre todo la historia de nuestros pueblos, los contenidos curriculares tienen que seguir siendo, decíamos hoy, campos de debate, de profundización y de disputa en este saber que permanentemente se quiere avasallar. Si no conocemos todas la complejidad, las variables de la historia que nos atraviesa en esta conformación territorial, justamente no es posible continuar y potenciar nuevos conocimientos, y sobre todo empoderarnos y empoderar a nuestras infancias. Así que, bueno, esta fue la propuesta de quienes creemos que la escuela, la educación pública, la escuela que sueña, que lucha, que resiste, lo hace también desde su propuesta áulica todos los días cuando estamos tomando decisiones en relación a qué vamos a enseñar. Así que bueno, de esta manera, si no hay alguien que quiera hacer un comentario o hacer un cierre, podríamos ir dando por finalizado el encuentro. Janina, Fernanda, no sé si quieren agregar algo. Jimena acá nos apunta a la Escuela de la Abundancia, y hoy también nos recuperaba Maro lo de las imágenes, que es muy, muy importante, que nos traía Vanina, y Janina tiene un despliegue que hoy no pudo desarrollar, pero hermosísimo, ¿no? Bueno, compañeras, compañeros, yo quiero saludar la participación de todos y cada uno y todas y cada una que sostuvieron estos 3 días, este taller, este curso, este encuentro, como nos gusta llamar a nosotros y a nosotras estas propuestas, como decía Estela, para seguir construyendo y para seguir defendiendo la escuela pública en lo que entendemos
que es también esa lucha y esa pelea porque todos sepan más, porque todos y todas aprendan más. Como dije, este encuentro no hubiese sido posible sin la participación de cada compañero y de cada compañera que lo sostuvo durante estos 3 días, y sin la participación de quienes compartieron con nosotros y nosotras sus saberes, ¿no? El primer día del encuentro, Marcelo Guagliardo, Alejandra Martínez, el Rafa, que está ahí de nuevo, ayer Clara González, Nati Weber, que está por ahí, Ale Fiori, que también están, y hoy Janina Cid, Fernanda Rude y Estela, que son compañeros y compañeras que además queremos mucho y que siempre tienen esta grandeza de compartir lo que saben. Y para nosotros y nosotras estos encuentros tienen que ver con eso, ¿no? Con compartir lo que sabemos y con seguir construyendo colectivamente. Así que agradecer también a Nani, a Maro, que estuvieron moderando los encuentros de los días anteriores, y entender que el desafío para nosotros y nosotras es ese, ¿no? De seguir dando estos debates y estas disputas en torno a los sentidos de la educación pública, a la construcción de esa escuela pública, popular, intercultural, una escuela para todos y para todas. Así que el desafío en todo caso será seguir pensando, y para los compañeros y compañeras que están cerrando este año, pensándolo en función también del año siguiente, y para las compañeras y compañeros del periodo septiembre-mayo que están iniciando su ciclo escolar, desearnos y desearles en todo caso que podamos hacer lo mejor posible para nuestras infancias y para nuestras adolescencias, y para seguir construyendo esa idea que seguimos llenando de contenido, que es ir hacia esa escuela de la abundancia, para que todos y todas tengan, para que todos y todas aprendan, y para que nosotros y nosotras seamos cada vez mejores y seamos esa presencia que nuestras infancias necesitan. Así que, compañeras y compañeros, damos cierre a este curso, y el último avisito es para invitarlos e invitarlas para el día martes 17 a una charla que vamos a tener con la enorme Norita Cortiñas, que es parte del ciclo de charlas que venimos manteniendo, y bueno, están todos y todas invitadas. Vamos a poner a circular el flyer, y nos seguimos viendo y nos seguimos encontrando para pensar colectivamente. Así que muchas gracias a todos y a todas. Y como ya Estela dijo al principio, el lunes tendrá cada uno y cada una la consigna para el trabajo final. Así que muchas gracias y buenas tardes.